en unos 5 minutos ya voy a bloquear la sesión, porque a veces son, bueno, es que a veces lo sacan, ¿verdad? El internet a veces lo saca. Es que sí, esa es la razón por la que luego no bloqueo. Bueno, Pero perdón. igual la podría cancelar y como usted la graba no las podría compartir. Sí, justo por eso también ahorita minimicé la pantalla para grabar porque no estaba grabando, pero ya estoy grabando. Entonces, bueno, voy a recapitular. Para el caso de pensión por cesantía y vejez, en este quinto seguro que tenemos del régimen obligatorio, vamos a encontrarnos, decía yo, dos tipos de pensiones de la misma subcuenta, ¿no? Atendiendo a las vigencias de las leyes. Una de ley 73, una de ley 97, tipo de régimen de reparto y régimen de capitalización individual. Entonces, ahorita voy a empezar hablando nada más de la que actualmente se está ocupando, no porque esté vigente la ley, sino porque son las personas que se están pensionando, y yo ya había dicho que es con el régimen de la ley 73, con el de reparto. Hablábamos de que se requieren 500 semanas cotizadas y que se requieren tener el rango de edad que va de los 60 a los 64 años. Hablábamos de que era un retiro por cesantía. Y a partir de los 65 años en adelante, hablamos de un retiro por vejez. ¿En qué nos afecta o cuál es la diferencia entre una y otra? Ya habíamos dicho también en otra clase que va a contar un 5%, ¿sí? Eso no sé, espero que ya no haya dudas, pero de todas maneras lo repito. Si nosotros nos pensionamos por cesantía a los 60 años, nos vamos a pensionar al 75% de lo que nos pudiera tocar con todos los factores que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces nos vamos a pensionar al 75%. Si nos pensionamos a los 61 años, nos vamos a pensionar al 80%. Si nos pensionamos a los 62, al 85%. Y así sucesivamente. Si me explico, con ese 5% entre año y año. Entonces, si nos pensionamos por vejez, que es a partir de los 65, ahí sí vamos a tener el 100% de la pensión que nos pudiera corresponder. Muchas veces hay confusión porque dice, bueno, yo gano 30,000 pesos, entonces si me pensiono a los 65, ¿me voy con mis 30,000 pesos? No. Eso no quiere decir, ese 100% no quiere decir que te vayas con lo que actualmente estás ganando, ¿sí? Únicamente es el 100% del cálculo que se tiene que hacer. Bueno, de ese cálculo con esos factores que vamos a ocupar, te vas a ir al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya nuestro requisito de semanas cotizadas, ya cumplimos con nuestras 500. Yo siempre les digo, las 500 semanas es nuestro cover para poder ingresar a este seguro, ¿sí? No quiere decir que sea como wow, no. Esas 500 es el mínimo. Sin esos 500 semanas cotizadas, entonces, ¿qué tendríamos? Una negativa de pensión. Si contamos con los demás requisitos, pero no contamos con ese requisito de las semanas cotizadas, entonces tendríamos una negativa de pensión. ¿Y en qué consiste la negativa de pensión? Bueno, pues en que nos van a dar nuestros recursos en una sola exhibición, porque no vamos a poder tener derecho a una pensión. Esto que estoy diciendo va para tanto ley vigente, estamos hablando del régimen de capitalización individual, como régimen de reparto, ¿ok? Para las dos aplica la negativa de pensión. Bueno, tengo mi negativa de pensión y ya me dan mi dinero en una sola exhibición. Eso es cuando no cumplo alguno de los requisitos. Pero pensemos que en este caso sí cumplimos con nuestros requisitos y lo común, lo normal, es ver entre unas 900 semanas cotizadas y 1,500 semanas cotizadas. Es más o menos el promedio, digo, un promedio, un aproximado de lo que yo he visto, pero podemos encontrarnos con personas que tienen 500, que tienen 550, 600 semanas, y bueno, pues una pensión va a ser una pensión baja, ¿no? Pero van a alcanzar este derecho a esa pensión. Entonces, ¿qué otras cosas o qué otros requisitos, qué otras características vamos a ver en el tema de pensión? Bueno, una vez que ya cumplimos con nuestras semanas cotizadas y que ya tenemos nuestro cálculo del promedio de nuestros últimos 5 años, a ver aquí, ojo,
Si yo coticé, estamos en el 2020, yo no trabajé en el 2019. Voy a contar del 2018 para atrás. Sería 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014. Oye, pero tampoco trabajé en el 2014. Ah, bueno, si no trabajas en el 2014, te vas a las que sí trabajaste, que sería 2013. Entonces, lo que tú tienes cotizado en promedio de 2013, 2014 dijimos que no se trabajó, 2015, 2016, 2017 y 2018, porque 2019 tampoco trabajaste, ¿me explico? Entonces es el promedio que se va a contemplar. ¿Sí se aclara con eso? ¿O no? O sea, se van a quitar los años que no se trabajaron, solo se van a contar los trabajados, ¿no? Claro, porque no podemos promediar una cantidad que no existe. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que vamos a contemplar? Bueno, pues los promedios de los salarios de los últimos 5 años laborados. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? O sea, yo no puedo contar 2018 si yo no trabajé en 2018. O sea, ¿qué voy a promediar si tengo 0 pesos? 0 cotizaciones en ese año. Entonces me voy a brincar al año en el que sí tengo cotizaciones y sí tengo un promedio para poder hacer mi cálculo de esos 5 años que me piden en este seguro. Y si en ese 2018 solo trabajé 2 meses, por ejemplo. Esos 2 meses se van a contar. Ok. O sea, el punto es hacer el promedio de los 5 años laborados. ¿Sí? Calcular el monto de los 5 años. Ya se acuerdan que ya habíamos visto cómo se calculan, ya habíamos hecho un ejercicio de cómo calcularlos, ¿no? Los promedios. ¿Sí se acuerdan? Que no nada más es dividir números y ya. O sea, es decir, a ver, Sí. en tantos días de tantos meses, tanta cantidad. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio que hicimos? Sí. Bueno, Sí. pues entonces eso es lo que vamos a necesitar para poder hacer nuestro cálculo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que contemplar para el porcentaje, para sacar nuestro porcentaje? Bueno, hay que ver, ¿se acuerdan de las asignaciones familiares? Asignaciones familiares o ayuda asistencial. Bueno, aquí también lo vamos a contemplar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos ver aquí? Bueno, si cuentas con las semanas y todo esto, pero aparte, la conservación de derechos. ¿Cuánto dijimos que teníamos de conservación de derechos para este seguro de retiro, cesantía y vejez? ¿Se acuerdan? 5 años. Un cuarto del tiempo laborado. Nuestra conservación de 5 años, aquí ojo porque se confunden mucho con esto. ¿Por qué? Porque digamos que va muy unido este tema con el tema de modalidad 40. Entonces, para el caso de modalidad 40, nuestra conservación de derechos es de 5 años. ¿Sí? Pero para el caso de conservación de derechos del seguro de retiro, cesantía y vejez es un cuarto del tiempo laborado. Si yo trabajé 20 años, entonces sí tengo 5 años de conservación de derechos. ¿Sí? Pero no es el 5 no es la regla. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro eso? Sí. Que la conservación de derechos es un cuarto del tiempo laborado. Bueno. Me dicen si se ve lo que comparto. ¿Ya se ve? No. 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 Profe. Está cargando, creo. Ya se ve, maestra. Ya. Gracias. Muy bien, vamos a sacar calculadora todos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Tenemos un trabajador que tiene 64 años.
¿Ok? ¿Por qué se va a pensionar este señor? Cesantía. Cesantía. Por cesantía. Ya desde ahí ya sabemos que es por cesantía. Aquí en salario promedio, se supone que aquí ya hicimos el cálculo de cuántas semanas, ¿de cuántos años? De 5 años. ¿Sí? Salario promedio de 5 años. Pensemos que este trabajador tiene un salario promedio de ¿cuánto quieren? ¿1,100 pesos? ¿O alguien que me diga una cantidad real? 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? Es mucho, ¿no? 1,500. Porque acuérdense que son diarios, ¿eh? Voy. ¿300 diarios? 300 diarios. Bueno, vamos a poner 800. Acuérdense que son diarios, en salario promedio es el salario diario, entonces estaríamos hablando que si les pongo de 800 por 30.4, este trabajador gana 24,320 pesos al mes, ¿ok? Sí, porque me decían ahorita 2,000, a ver, 2,000 pesos por 30.4 son 60,800 y creo que se pasa del 25 del tope. Acuérdense que también aquí estamos topados, ¿ok? Porque estamos hablando de pensiones. Y cuando se habla de pensiones es del salario base de cotización. Y cuando hablamos de salario base de cotización sabemos que este está topado a 25 UMAS. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces nunca vamos a poder tener una pensión superior a esto. Este es nuestro tope, nuestras 25 UMAS. ¿Ok? Sí. Entonces tenemos nuestro salario promedio de 800 pesos. Aquí al ladito vamos a ponerle para saber cuánto es el salario mensual. Dijimos 800 por 30.4 son 24,320. ¿Sí? Sí. Ese sería el mes. Entonces, salario mínimo general vigente, este siempre va a ser acorde a la que estamos tratando. Filoteo Frías, a ver, esperen, siguen llegando. Entonces, aquí tenemos, ¿cuánto es nuestro salario? Al día 800, al mes. No, el mínimo general vigente. 120. Ese es 123. 3.22. Exacto. ¿Cuántas semanas cotizadas tiene este trabajador? Vamos a ponerle que tiene 1,000, ¿ok? ¿Sí o no? Ahí está. Asignaciones familiares. ¿Qué tiene este trabajador de nosotros? Bueno, va a tener su esposa. No. Esposa. Va a tener su esposa, ¿ok? Y nada más, porque ya es muy grande, tiene 64 años. Bueno, no es muy grande, pero ya no tiene hijos chiquitos. Bueno, vamos a poner que tiene una hija. Una hija que está estudiando y que tiene 24 años. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a determinar primero el grupo salarial del trabajador. Aquí está todo explicado con punto y coma. Salario promedio de este trabajador. Más que está como muy lenta mi máquina en Word, no sé por qué. Miren.
Bueno, dijimos 800. Entre el salario mínimo, 123.22. 800 entre 123.22 es igual a... Me dio 6.49. ¿A ustedes cuánto les dio? También. Sí, ¿no? Lo mismo, sí. Ok, bueno. Luego en el punto 2 dice, determinar los incrementos anuales. ¿Sí? Para poder determinar los incrementos anuales, este factor lo vamos a sacar en relación a cuántas semanas cotizadas hay. Entonces, 1000. tenemos 1000 semanas cotizadas. A estas 1000 semanas cotizadas les vamos a quitar nuestro cover. ¿Cuánto es? Son 500. ¿Cuánto nos queda? 500. Eso, entre 52, 500, entre 52, porque 52 son las semanas cotizadas de un año. ¿Sí? Ese 52 quiere decir que son nuestras semanas cotizadas por un año. Nos va a dar... Ya. Jonathan también. 9.61. ¿Sí? 9.61. Hasta ahí todos vamos bien. En el punto 3 dice, determinar de acuerdo al grupo salarial la cuantía básica y el porcentaje de incremento anual. Pero aquí también les pongo, dile a tu papá, yo no sé, en función al artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Si nosotros nos vamos al artículo 167 de la Ley del Seguro Social, nos vamos a encontrar con una tabla. En esta tabla, quien tenga su ley a la mano la puede checar, si no, ahorita yo se los voy a mostrar aquí. Nos vamos a encontrar con una tabla que dice en una parte cuantía básica y en otra parte nos dice incrementos anuales. Ahí voy, espérenme. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Esa es la tabla que vamos a encontrar en el artículo 167. Está así tal cual. Grupo de salario en vez de salario mínimo general vigente, cuantía básica, incremento anual. Si se dan cuenta, todo está manejado en porcentajes. Dice, grupo salarial del 1 o sea, a partir del 1 es 80% en cuantía básica. Incremento anual, 0.563. Y así va a ir incrementando en el grupo, de acuerdo al grupo salarial en el que nosotros nos vamos a ubicar, va a ser la cuantía básica y el incremento anual que vamos a tener. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuánto teníamos nosotros. Aquí en el punto 3 dice, determinar de acuerdo al grupo salarial la cuantía básica y el porcentaje. Nosotros, en el punto 1, si se dan cuenta, la operación dice determinar el grupo salarial. ¿Cómo nosotros determinamos el grupo salarial? Dividiendo nuestro salario promedio entre el salario mínimo, ¿verdad? Y nos dio 6.49. Bueno, pues ese va a ser nuestro grupo salarial, 6.49. Ahora en el punto 3 nos dicen, nos piden determinar. Andrea MT. Es que luego me ponen unos nombres que ya me da miedo si admitirlos o no. Dice, determinar de acuerdo al grupo salarial, que ya tenemos que 6.49, cuál va a ser nuestra cuantía básica y cuál va a ser nuestro incremento. Acuérdense, 6.49. Nos ubicamos en nuestro grupo salarial, 6.49. No aparece, pero dice de 6.01 hasta el límite superior, que serían los 25, las 25 UMAS, nos vamos a encontrar aquí. Entonces, este trabajador se encuentra aquí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Sí. Y vamos a tener aquí un incremento del 13. Ay,
un incremento, no, una cuantía básica del 13 y un incremento del 2.450. ¿Sí? Son estos. Maestra, ¿qué era el 24? Digo, el 2.45. ¿Cómo? ¿Qué era? El incremento anual. Ajá. No. Ah, Aquí, por ejemplo, en el 3 tenemos cuantía básica, 13%. ¿Sí? Incremento anual, 2.450%. ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos nuestro punto 3. No hay duda con eso. ¿Cómo lo ubicamos? no. Bueno, en el punto 4 dice, determinar el porcentaje del incremento anual. El porcentaje del incremento anual es otro porcentaje, no es este que tenemos. ¿Sí? Aquí ya tenemos un incremento anual de conformidad con el artículo 167. Bueno, aquí dice determinar el porcentaje y aquí va a ser el incremento anual. Entonces es 9.61, que es el que tiene el 9 por incremento anual de 2.450. ¿Sí? ¿23.54? 23.54, 9.61 Ajá. por Sí. 2.450. Ok. Ahí no le tenemos que poner a nuestra calculadora el signo de porcentaje. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de porcentajes. O sea, el número que tenemos arriba fue un porcentaje. Ese otro número fue un porcentaje. ¿Sí? Sí, Por porque esa si razón, sale con porcentaje sale otra cosa, ¿no? exactamente. Por esa razón, ahí no pusimos en nuestra calculadora signo de porcentaje. Luego, en el número 5, vamos a calcular el porcentaje de la pensión. ¿Cuáles van a ser nuestros elementos? La cuantía básica. ¿Cuál va a ser nuestra cuantía básica? 13, que es la que nos dio nuestra tabla, ¿no? Y la tenemos en el número 3. Más el porcentaje de incremento anual, que es el que tenemos aquí, que son 23. 23.54. ¿Sí? 36.54. 36.54. Estamos hablando de que estos son porcentajes. Luego viene el monto de la pensión. Salario promedio, 800. Por el porcentaje de la pensión, que es el del número 5, por 36.54. Aquí cuando lo hagamos en nuestra calculadora, sí vamos a poner el signo de porcentaje. ¿Por qué? Porque el 800 no es un porcentaje, son pesos, ¿sí? Son 800 pesos por 36.54%. ¿Sí? 292.32. Muy bien. 292.32. Luego dice, monto de la pensión mensual con actualización. Acuérdense que las pensiones se van a actualizar año con año, pero hay un factor de actualización. Este factor de actualización lo vamos a aplicar con 1.11, que es el que nos dice la ley del Seguro Social. Entonces, tenemos nuestra pensión diaria, que es 292.32 por
30.4 para saber cuánto es al mes. Esto por 30.4 nos da 8,886, ¿sí? 8,886.53. 52. 53, pero acuérdense que Ajá. el tercer dígito se redondea, es 8. Entonces serían 8,886.53 por nuestro factor 1.11. $9,864. Ajá. Punto 05. Ujú. Maestra, ¿puede repetir otra vez el 7, por favor? El 7. En el Sí. 7 dice la pensión mensual, pero con la actualización. Aquí lo que estamos sacando es cuánto se va a actualizar, o más bien cuánto va a ser la pensión con esa actualización del factor 1.11. Entonces, arriba tenemos que nuestra monto de pensión diaria son de 292 pesos, ¿no? 292.32. Esa cantidad es diaria, entonces la vamos a multiplicar por nuestro mes, que son 30.4. Nos va a dar 8,886.53. Eso lo multiplicamos por nuestro factor, que es el 1.11, y nos da 9,864.05. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? En el número 8, vamos a la penalización, establecido también en el artículo 171. Dice, monto de pensión mensual, aquí ya la tenemos mensual, con favorito, 9,864.05 por la penalización. ¿Dónde la penalización? Aquí te está pensionando a los 60. 5%, a los 65, al 95%. Son el 1,864.05 por el 95%. 9,370.84. Perfecto. Si se hubiera pensionado a los 100, perdón, a los 60, si estos mismos datos fueran a los 65 años, entonces por el 95, ni por nada, se queda así, porque no hay penalización. ¿De acuerdo? O sea, si estuviéramos haciendo un ejercicio de una pensión por vejez, este número 8 de pensión, del cálculo de pensión, no lo vamos a hacer. Nos brincaríamos. ¿Quedaría en 7? ¿Mande? Se quedaría con el 7. Sí, y de ahí nos brincamos al paso 9. ¿Ok? Profesora, ¿me podría volver a explicar el 8? Me perdí un poquito en la de la penalización. Sí, claro, voy. A ver, el número 8 nos habla de la penalización. Estas pensiones, acuérdense que nada más van a ser cuando se estén pensionando de los 60 a los 64 años y que cada año vale un 5%. ¿Sí? Entonces, si yo me pensiono a los 60 años, me pensiono al 75%. Pero si me pensiono a los 64 años, me pensiono al 95%. Porque si me pensiono por vejez, que sería a partir de los 65, entonces yo me pensiono a mi 100%. ¿Sí queda claro eso? Sí, ya. Entonces, Gracias. aquí es el monto de la pensión y lo vamos a multiplicar por ese porcentaje de penalización. En este caso es del 95% y se reduce de 9,864 a 9,370. ¿Ok? Sí, gracias. Luego dice, dependientes económicos. Aquí vamos a tener nuestro monto de pensión. Que es de 9,370.84. 9,370.84 más, aquí es más la asignación. ¿Qué dijimos que tenemos aquí? Tenemos una esposa. Y una hija. Y una hija que tiene 24 años, pero que sigue estudiando, por lo tanto, todavía le corresponde una asignación familiar. ¿Cuánto se acuerdan de los porcentajes de asignaciones? ¿Cuánto porcentaje es de la esposa?
15% y 15%. y 10. Muy bien, muy bien. Y de la hija es el 10. Un 10. Perfecto. Entonces, si lo hacemos en nuestra calculadora, tenemos 9,370.84 más el 15 de la hija y el 10 es el 25%. Son 9,370.84 más el 25%. ¿Cuánto les dio? 11.713.55. Nos dio lo mismo entonces. ¿Sí? Y este trabajo, perdón, 11,713. Esa va a ser su pensión de este trabajador. Si se dan cuenta, él ganaba 24,320. ¿Podemos hacer otro ejercicio? Sí. Gracias. Que sí está bien difícil. No, no está difícil. Aquí está todo, aquí está todo. Nada más es seguir los pasos. Pero sí vamos a hacer otro ejercicio para que vean qué es lo que más pesa. Aquí pusimos 64 años. Muchas veces decimos, no, pues mejor pensiónate a los 65 para que te pensiones al 100%. En realidad, eso no es lo que más pesa. Hay veces que ahí se tiene que analizar el caso en concreto, porque si el trabajador está enfermo, ¿cuántos años de esperanza de vida va a tener y cuánto tiempo va a disfrutar su pensión? Se va a reducir el monto de la temporalidad en la que va a disfrutar esa pensión. Entonces, si un trabajador está enfermo y tiene la posibilidad de pensionarse desde los 60 años, atendiendo a las circunstancias de cuántas semanas y cuánto es lo que percibe, pues va a ser mejor. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer otro. Vamos a verlo acá. Profesora, tengo una pregunta. Sí, Michelle, dime. Ana, soy Leslie. Ah, Leslie, perdón. Dime. No se preocupe. Lo que pasa es que mi papá ya está pensionado, pero no le dan nada de asignaciones familiares. ¿Las podría pedir ahorita? Aunque ya le estén dando la pensión, tiene 3 años así. ¿Y por qué no le dieron O sea, asignaciones? directamente en el cálculo. La verdad no sé. Ahorita estoy con él y le pregunté y me dijo que no. O sea, no se lo están dando. Bueno, Pero sí lo puede pedir. Claro que lo puede pedir. Ahí para poderlo pedir, lo primero que hay que revisar es cuando se hizo su cálculo, Ajá. cómo se hizo, para ver si efectivamente no se le está dando. Tú puedes hacer este ejercicio con él. O sea, tú puedes decirle, a ver, tú cuando te pensionaste tenías tantos años de edad. Y tenías tantas semanas cotizadas y tenías un salario promedio de esto. Perdón. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Ahí es como tú te vas a dar cuenta si sí no le están dando estas asignaciones o si ya están incluidas. Ok. Y ¿Vale? si no están incluidas, los puedes solicitar, sí, claro. Ah, bueno. ¿Cómo? Acreditando que tú tienes, bueno, que él tiene una esposa y que tiene una hija de tantos años y que aún sigue ella. Y aparte puede pedir el retroactivo, ¿eh? Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Bueno, vamos a hacer con la misma edad, uno de 64, pero su salario promedio no va a ser de 800 pesos. Vamos a poner un salario promedio. A ver, espérenme. 1,500 por 30.4. 1,500, ¿vale? 1,500 pesos. ¿Cuántas semanas cotizadas? Bueno, ¿qué les parece si dejamos lo mismo, nada más incrementamos las semanas cotizadas? ¿Quieren o no? ¿O quieren cambiar los datos? Los mismos. ¿Qué?
Que sea menos de 800, maestra. Para que en la tabla no nos salga lo último. Mejor que nos salga otra cantidad. ¿Le movemos los 800? Y Ok. ¿150 pesos? Tiene 50. 150 pesos. Ok, un salario mínimo. diarios. Ajá, pues eso me está diciendo. Un trabajador con muy bajito, con una acción de 100 pesos. Unas 800. Pues una les digo, ¿cuánto le va a costar? A este trabajador le van a dar una pensión de 123.22. ¿Por qué 22? Por 800 dijimos, ¿no? 800 menos nuestro coste. Nos quedan 300. 300 en 52. 5.77. Hasta ahí estamos bien. ¿Vale? El punto 3 dice determinar el grupo salarial. Aquí nuestro grupo salarial bajó muchísimo. Ya vieron cuánto bajó. De 6.40 que teníamos, 1.01 al 25. Va a ser de 77.11. Sí. Entonces, en nuestro punto 4, que dice vamos a determinar el porcentaje del incremento anual, va a ser muy incremento anual. Aquí es de 5.77. 5.77 por el incremento anual de la tabla, que es 0.814%. Esto es igual a 4.69. Punto 5. por 0.814. 4.70. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. 4.70. Ahora, en nuestro porcentaje de pensión vamos a tener cuantía básica es de 77.11. ¿Sí? Más nuestros incrementos anuales que van a ser de 4.70. ¿Ya vieron cómo sí disminuyó nuestro incremento anual por el monto del salario? Da 80. 81.81. Ajá. ¿Sí? 81.81. Sí. Ahora, nuestra diaria, dijimos que es de 150. Con la cantidad. 150 por 81.81 por ciento son 122.71. ¿Sí? 122.71 por el 30.4. También 700. 730.54. Punto. No, sí. 122.71 por 30.4 son 3.630.38. Sí. Ok. A eso le multiplicamos el incremento por el del factor. Por 1.11. 4.140. 4.72. Ahí está. ¿Cuál es los 64? ¿verdad? 4.140.72
por el 95%. Es igual a 3.933 puntos. Sí. Que tiene las mismas asignaciones. Bueno, no, él no tiene ni esposa ni hijos. ¿Qué le corresponde? Ayuda asistencial. ¿Cuánto es? 15%. 15%. Entonces tiene 3.933.69 más el 15%. Su pensión de este trabajador es de 4.523.74. Maestra, una pregunta. ¿En el 8 no sería 3.933.68? Ahorita la hago, ahorita la checo. Sí. Son 4.140.72 por el 95%. Sí, y aquí es 68, porque no se redondea. Bueno, eso más el 15% nos da 4.523.73. No, mira, nos da igual. Aquí sí se redondea. Ah, ok, ok. Ujú. ¿Quedó claro? ¿Cuánto es el salario mínimo? 123. 123.20. Por 30.4 son 3.745. El trabajador está ganando más del salario mínimo, entonces no tiene ningún problema. Aquí el problema es si con esa cantidad va a poder comer, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que las pensiones son muy bajas. Pero van a ser más bajas ahora que nos empecemos a pensionar nosotros. Porque ya no va a haber esto. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Pues que si no ahorramos, nuestras pensiones vayan a ser de un salario mínimo garantizado. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se calcula la pensión? Ahora fíjense, si nosotros... Hoy expone ISFAM. ISFAM, ¿no tienes ningún problema si te paso para la otra clase? No, maestra. ¿No, Janet? Perdónenme, pensé que me iba a dar tiempo, pero no. De acuerdo, profesora, no hay problema. Ya para yo terminar, ¿vale? De acuerdo. Entonces, gracias, Iván. A ver, pensemos que ya vimos cómo cambia muchísimo. Aquí tienen la misma edad. Aquí, ¿qué fue lo que, bueno, aquí es evidente que iba a disminuir mucho, pues porque la cantidad es mucho. De 800 pesos a 150, ese trabajador tenía 150 por 30.4, ganaba 4.560 pesos al mes. Vean cuánto disminuyó. Realmente sigue ganando casi lo mismo que estaba ganando. ¿Ya vieron? Sí. Aquí, 40. Ya sabemos que modalidad 40, yo se los he dicho muchas veces, nos sirve para dos cosas. ¿Para qué? Díganme, ¿para qué? Para dos cosas. ¿Para qué cosas? Para seguir cotizando y poder tener derecho a una pensión, ¿puede ser una? Una, ajá. Y esa es la dos, para incrementar el monto de pensión. Una, para poder alcanzar una pensión en caso de que no la podamos alcanzar por el trabajo. Y dos, para poder incrementar el monto de pensión. ¿Cómo se aplican? A ver, se supone que si tengo un cuarto de esperanza, perdón, un cuarto de tiempo de conservación de derechos en este seguro, puedo pensionarme, a ver, pensemos, me voy a los números cerrados, pensemos que tengo 20 años laborando, ¿sí? En estos 20 años que yo tengo laborando, bueno, tengo 5 años de conservación de derechos.
yo me pensiono, para yo poder alcanzar ese monto de pensión, esa conservación de derechos que me alcance a cubrir el tiempo, pensemos que yo me voy a pensionar por cesantía a los 60, ¿sí? Yo dejé de laborar, creo que esto ya lo habíamos platicado, pero ahorita lo vamos a ver como más claro, a ver si quedó bien aquella vez que lo platicábamos. Yo dejo de trabajar a los 55. Yo dejo de trabajar el 12 de mayo de hoy, ¿no? De hoy. 12 de mayo del 2020. 12 de mayo del 2020, yo dejo de trabajar. ¿Sí? Yo cumplo años el 12 de septiembre. Entonces, ¿cuándo se me acaba mi conservación de derechos? ¿Cuándo, chicos? El 12 de mayo del 2025. El 12 de mayo del 2025 se me acaba mi conservación de derechos. ¿Me puedo pensionar? ¿Me puedo pensionar o no? ¿El 12 de mayo de 2025 yo me puedo pensionar? El 12 de mayo. Ustedes díganme. No, porque tendría 59, ¿no? Porque cumple en septiembre. Exactamente, Pau. No me puedo pensionar porque yo todavía no tengo 60. Pero ya se me acabó mi conservación de derechos. Y resulta que tengo una opción. 2 opciones, ¿no? O 3 opciones. Una, volver a cotizar. ¿Para qué? Para que se reactiven las semanas cotizadas. ¿Se acuerdan cómo se reactivan las semanas cotizadas? ¿Sí se acuerdan o no? Sí lo vimos. Volviendo a trabajar, bueno, a cotizar al seguro. Volviendo a cotizar, ¿cuánto tiempo? Un año, ¿no? Un año. ¿Un año? Si yo dejé de trabajar... Era el tiempo cotizado, ¿no? O mayor. ¿Cómo? Era el cotizar el mismo tiempo que ya se tenía cotizado o aumentar ese tiempo. ¿Se acuerdan que aplicaban 3 figuras? Una, regresando, o sea, cuando no pasaba más de un año que yo dejé de cotizar, más de 3 años, perdón, ingresando a trabajar, ya se reactivaban mis semanas cotizadas. ¿Sí se acuerdan? Pero si pasaban más de 6 años que yo dejaba de cotizar, tenía que volver a cotizar 52 semanas, o sea, un año. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, pues aquí el punto es que yo tengo que volver a cotizar. ¿Y por qué los hicieron ir si ya? Por ahí cierren su micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto que no escucho? Valeria. Gracias, ya vale. Ya lo cerró. Bueno, a ver, entonces, yo tendría que volver a cotizar, ¿sí? Porque todavía no tengo 60 años. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa entonces si a mí no me contratan? Pues si no te contratan y no vuelves a cotizar, pues te quedas sin pensión porque no cumples con los requisitos. ¿Sí? Estamos en ese entendido. Si no vuelves a cotizar, te quedas sin pensión y entonces te va a aplicar una negativa de pensión. Oye, pero tengo 1,500 semanas cotizadas. Pues sí, pero resulta que cuando cumpliste tu cena, ya no estás vigente en tus semanas cotizadas. Ya no puedes tener una pensión. ¿Y entonces qué pasa con todo mi dinero? Pues tienes de 2. O te vuelves a meter a trabajar y empiezas a cotizar, o pides tu dinero en una sola adquisición solicitando una negativa de pensión, o te inscribes en modalidad 40, en donde vas a reactivar tus semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque ya nadie te contrató. Entonces ya nadie te contrata y como ya no puedes estar dada de alta,
sí puedes tú meterte a modalidad 40. Ah, entonces sí puedo inscribirme a modalidad 40. Sí, esto ya lo platicó, ya lo explicó Luis y lo explicó muy bien. Sí, sí puedo inscribirme a modalidad 40, pero tienes que tener un requisito. ¿Cuál? No puede haber pasado más de 5 años. Ahí sí, esa es la conservación de modalidad 40, ¿ok? Por eso les digo, no se confundan en la conservación de derechos del seguro de retiro cesante y vejez y la conservación para modalidad 40. El requisito de modalidad 40 no tienen que haber pasado más de 5 años. Entonces, si tú piensas solucionar este problema con modalidad 40, pues no te esperes hasta el 25 de mayo del 2025, hazlo antes, porque el 25 de mayo se cumplen tus 5 años, tanto de conservación de derechos de retiro de cesantía y vejez, como el tiempo que pide modalidad 40. ¿Ok? En el caso del ISSSTE, modalidad 40 nada más aplica 30 días. ¿Sí? Si tú quieres inscribirte, te tienes que inscribir de inmediato. Bueno, entonces pensamos que estábamos bien asesorados y entonces dijimos, bueno, pues sí, una alternativa para el caso de que no me vayan a contratar, pues es que yo pague como si estuviera cotizando en modalidad 40. ¿Cuál es el requisito? Bueno, pues que lo haga con el mismo salario que tenía o más, mi tope o más. Bueno, ahí nos va a servir, en ese caso que yo les estoy platicando, nos va a servir para podernos pensionar, ¿sí? Ese sería un ejemplo de que nos va a servir modalidad 40 para podernos pensionar. Oye, pues nada más voy a cotizar un año. No, bueno, cotiza un año. ¿En qué te va a beneficiar? Bueno, pues que vas a tener 52 semanas de cotización extras que no tenías y que además te puedes, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Si no traías un salario malo, pues te puedes dar de alta con el mismo salario que traías o puedes incrementarlo. Y ese añito que cotices con un salario elevado también va a sumar a ese promedio. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ese es el ejemplo para el caso de querer modalidad 40 para alcanzar una pensión. Ahora la otra. Oye, este trabajador tiene un salario de 150 pesos diarios. ¿Por qué? Pues porque es comisionista o porque pues sí está dado de alta. Pero el señor tiene un negocio propio. O sus hijos le pueden apoyar porque les va muy bien. O su esposo, o su esposa, no sé. Entonces va a ser una inversión, que era lo que platicaba yo el día de la exposición de régimen voluntario. Entonces te van a apoyar y tú vas a pagar el 10.75% como si estuvieras pagando las cotizaciones del patrón y las cotizaciones del trabajador. Pensemos que este trabajador cotiza con 150 pesos. Para elevar el monto con modalidad 40, digamos que este trabajador dice que gana, a ver, ¿cuánto es nuestro UMA? 6.88. 86.88 por 25 son 2.172, ¿ok? Nuestra UMA, nuestro tope son 2.172. Pensemos que a esta persona le va muy bien o tiene muchos quien le apoyen y va a inscribirse con el tope, 2.172 pesos. Fíjense aquí. Este trabajador, el mismo, el que tiene 150 semanas, el que cotizaba 150, pero se inscribe a modalidad 40 con el tope. El tope es 2.172. ¿Cuánto tendría que pagar? Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. O sea, ¿eso se le paga a quién? O sea, ¿yo tengo que pagar ese dinero o ellos son los que me pagan a mí? No, tú que te estés inscribiendo en modalidad 40, tú tienes que pagarlo. Ya. ¿Ok? A la institución. Al IMSS, ajá. Ah, ok. Entonces, a ver, 2.172 por 30.4. Estamos hablando de que este trabajador le está diciendo al IMSS que gana 66.028.8 pesos al mes. ¿Sí? Sí, maestra. Al mes.
Entonces, ¿cuánto tendría que pagar? Bueno, si al día son 2,000, no, espérenme, 66,028,8 por 10,75%, él tendría que pagarle al IMSS al mes 7,098. 7,098 pesos tendría que pagar este trabajador al mes. Esto por 12 es igual a 85,177. 85,177.15. Esa sería una inversión anual. ¿Sí? Este trabajador dice, ok, me voy a inscribir, pero no puedo pagar a más, nada más puedo pagar un año, nada más quiero un año porque ya me quiero pensionar. ¿Cuánto se va a elevar su promedio? Si él traía un promedio de 150 pesos, ¿sí? Aquí pongan atención. Él traía un promedio de salario de 150 pesos. Dijimos que para pensionarte necesitas el promedio de los últimos 5 años, ¿sí? Serían 150 pesos, 150 por 4 años. Y 2,172 por un año. ¿Sí? Los 150 por 365 por 4. Aquí son 219,000. 219,000. Y aquí son 2,172 por 365. Es igual a 792,780. 780 más 219,000. Esto es igual a, nos da un total de 11,780. 1,11,780, ¿ok? Este millón entre a ver, son 365 por 5, son 1,825. 1,825, son 1,11,780 entre 1,825 días es igual a 554.4. ¿Me fueron siguiendo o les explico qué fue lo que hice? No, explíquenos. A ver, estoy tratando ahorita de sacar el promedio de un trabajador que cotizó un año en modalidad 40 con el tope, ¿sí? Este trabajador es el mismo que hicimos ahorita. Este trabajador cotizó sus últimos 5 años con 150 pesos. Y ya vimos que tiene una pensión de 4,523, ¿no? ¿Sí? Entonces, este trabajador dijo, no, mejor quiero incrementar mi monto de pensión, pero no tengo, ya no quiero tardar tanto tiempo en pensionarme. Nada más voy a invertir un año en modalidad 40, pero voy a invertir un año al tope. ¿Cuál es el tope? 25 UMAS.
¿Cuánto es? 66,028 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, para invertir con el tope, este trabajador tiene que pagar a modalidad 40, 7,098 pesos al mes. En total es una inversión anual de 85,177 pesos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, hasta ahí sí. Ok, ahora tenemos que calcular el promedio de los últimos 5 años. Aquí está, 150 pesos él ganó durante sus últimos 4 años, pero acuérdense que el promedio es de 5. Pero como el último año de modalidad, 2,172 pesos, que fue lo que él ganaba como salario diario, por un año, que fue el año de modalidad 40. ¿Sí? Yo hice ahí, saqué números, 150 por 4, primero hice 150 por 365, que son de un año, nos da 54,750. Por 4, que son los años, son 219,000. Espera, ¿puede repetir el 219? A mí me salió. Ok, a ver. Quiero sacar los días y para multiplicar, para sacar mi promedio de 5 años. Son 150 pesos ganó este trabajador por 4 años. Si son 150 pesos diarios, estoy multiplicando yo 150 diarios por 365, que son equivalentes a un año. Nos da 54,750. ¿Sí? Esos 54,750 son de un año, pero como este trabajador cotizó así 4 años, eso lo estoy multiplicando por 4. Por 4 me da 219,000. Ahora sí. Ya supe entendí. dónde salió este 219,000. Okay. Tengo mi promedio de 4 años ganando 150 pesos diarios. Ahora voy a sacar mi promedio de cotizando en modalidad 40 con el tope por un año. Son 2,172 diarios por 365 de un año. Nos da 792. Sí, 792,780. ¿Ok? Sí. ¿A todos les dio eso? Sí. Sí. Ok, ahora. 792,780 de mi año de modalidad 40 más 219,000 de 4 años con 150. ¿Sí? Lo sumo y me da 1,011,780, que es esta cantidad de acá. Sí. Maestra, ¿qué sumamos? Solo es 2,000. 19,000 de cada año que gana el trabajador. Ok. ¿Sí? ¿A todos les dio eso? 1,011,000. Sí. Sí. Ok. ¿Qué sumamos? Sumamos nuestros 4 años con 150, que son 219,000, otro año de modalidad cuenta, que son 792,780. ¿Ok? Nos da en total 1,011,780. Ahora, ese 1,011,780, ¿qué dice? Espérenme. Son 1,011,780 entre los 5 años. Entonces son 365, son días, 365 días. Por 5 años son 1,825. Aquí está, estos 1,825 son días de 5 años. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1,011,780, 1,011,780, 1,011,780 entre Los 1,800. 1,825, ajá, entre 1,825 días del año, ya voy a tener mi promedio, mi salario promedio, 554. Punto 4. Entonces, me ayudó modalidad 40 a incrementar mi monto. Por haber estado inscrito un año de edad, ahora voy a cotizar. Ahora voy a tener un salario de 554. De 150. De 8,577. Entonces, con esa cantidad,
con esa cantidad de tarea me van a llenar esta tabla. ¿Ok? Ok. Para si vale la pena o no vale la pena esa inversión. Ustedes van a decir, a ver, aquí tengo 85.72. ¿En cuánto voy a recuperar esos 85.177 pesos? Vamos a ver la pensión, aquí tenía 4.523. Vamos a ver cuál es la diferencia entre 4.523 y lo que va a ganar ahora de pensión por haberse inscrito en modalidad 40. Hay veces que vale la pena y hay veces que no vale la pena. ¿Sí? Por eso los análisis se hacen de manera particular. Sí. Sí. Profesora, entonces si lo hacemos con la porque no se ha permitido en la modalidad 40 mencionarse. Sí, pero bájale, porfa, no entiendo tu pregunta. A ver, otra vez. Mi pregunta es que si entonces semanas cotizadas son 500. A ver, esta semana. Porque se supone que es el mínimo, ¿no? Y solo quería un año en la modalidad 40 para pensionarse. A ver, la tarea es la siguiente. El mismo ejercicio que hicimos ahorita con este trabajador que tenía cotizadas, ¿qué ejercicio? Sí, es ejercicio de tarea. Entonces, cuenta, en medio, este promedio. Le tenemos que sumar, ¿cuánto? 52 semanas. 52 semanas. Entonces, el cálculo que vamos a hacer, aquí pues el señor ya no va a tener 64. Para empezar, aquí el señor ya no va a tener 64. Porque si invirtió un año, entonces ya va a tener 65. ¿Sí? ¿Sí queda claro la tarea? Sí, queda claro. Excelente, muy bien. Entonces, ya puedo dejar de compartir. Está interesante el tema, ¿no? A mí me gusta mucho este tema de modalidad 40 y de calcular pensiones. ¿A ustedes qué les pareció? Me revolví un poquito, pero sí, con los pasos está sencillo. Bueno, se ve sencillo con los pasos que usted nos puso. Sí, con los pasos es muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Maestra, tengo una duda. Sí, Ale, dime. ¿En modalidad 40 solamente es para alcanzar la pensión o también tienen servicios hospitalarios? Supongamos en este ejemplo, ¿en ese año va a tener los servicios que brinda el seguro? No, eso lo ¿O acabo de solamente es decir. para... Ahorita lo dije, pero también lo dijeron en la exposición, ¿ok? Incluso hubo esa misma pregunta. Entonces, modalidad 40 únicamente sirve, ya dije ahorita, para dos cosas. Para alcanzar una pensión o para incrementar el monto de pensión. ¿Qué quiere decir eso? Como es continuación voluntaria, en continuación voluntaria vamos a encontrar módulos para todo. Módulo de salud, módulo de todo. O sea, no hay un paquete. Si quieres un paquete, entonces tendrías que contratar módulo 33 con módulo 40. Módulo 33 es el módulo de salud. Entonces, no tienes seguro de nada, más que las cotizaciones para el caso de alcanzar esa pensión. ¿Sí? No hay seguro médico. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Nos va a mandar este documento, ¿verdad? Para hacer la tarea sobre él. ¿No le tomaron foto? Bueno, yo no.
Bueno, estuve pasando apuntes, pero no sé si... Ahorita se los mando entonces, así como lo tengo, ¿eh? Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver de manera muy rápida las diferencias entre similitudes y diferencias entre IMSS e ISSSTE, ¿ok? Nosotros ya vimos todos los seguros de el IMSS y también les dije que eran muy parecidos a los seguros del ISSSTE. Por esa razón es que ahorita en estas diapositivas únicamente está establecido cuáles son las diferencias. Lo que no esté marcado aquí, ¿por qué creen que sea? Porque son iguales. Porque es igual. ¿Ok? Entonces, vamos por pasos. En el caso de riesgo de trabajo, vimos que en el IMSS, que vamos a tener una protección que es el de accidente de trayecto, ¿se acuerdan? Y que este va de casa a trabajo y de trabajo a casa. En el caso del ISSSTE, también les dije cuando lo vimos en el IMSS, que aparte del trayecto de casa a trabajo y viceversa, se va a amparar la estancia infantil. ¿Sí? O sea, la guardería. ¿Ok? Sí. Se amplía esa protección de trayecto para el caso del seguro de riesgo de trabajo. Otra diferencia la encontramos en que las pensiones por incapacidad permanente total en el IMSS son iguales al 70% del salario base de cotización, hasta que se termine definitiva. O sea, que tenemos esta pensión definitiva, dijimos que se va a determinar en 2 años. Y entonces, a partir de ahí, se va a contratar con una aseguradora el seguro de pensión y el de sobrevivencia, ¿ok? Eso estamos hablando de ley vigente, ¿ok? En el caso del ISSSTE, la pensión por incapacidad total va a durar hasta que el trabajador cumpla 65 años. Y entonces, cuando cumpla 65 años, va a poder solicitar la pensión por vejez o va a poder solicitar una pensión garantizada, en donde la aseguradora deberá de pagar una cantidad igual a la que percibía cuando sufrió el riesgo de trabajo, sin que la cuantía exceda de 10 unidades de medida de actualización, ¿ok? La diferencia está en que la contratación con el seguro en el IMSS es a partir de los 2 años, a partir de que se vuelve definitiva. Y en el ISSSTE, la contratación va a ser hasta los 65 años, ¿ok? Mientras tanto, se va a pagar lo mismo. En el caso del IMSS, si el riesgo de trabajo implica la muerte, las pensiones para los beneficiarios son de 40%, ¿se acuerdan? Aparte, esto nos sirve como repaso. 40% por viudez y 20% huérfanos o ascendientes. Del 70%, ¿se acuerdan? Como si se tratara de una incapacidad permanente total. En el caso del ISSSTE, en caso de muerte, los familiares derechohabientes obtendrán una pensión del 100% del sueldo básico que percibía el trabajador al momento de su muerte. Gran diferencia, aquí no va a ser el 70%. Aquí no va a ser el 40 y el 20 del 70. Aquí va a ser el 100%. ¿Sí? Pero aquí, si se dan cuenta, no tenemos 40 para la viuda, 20 para los hijos. Aquí no. Aquí sí son 5 o 10 o 15 hijos. Va a ser lo mismo que si tuviera uno. ¿Ok? Porque aquí nada más se va a entregar el 100%. No se reduce. ¿Y quién se divide? Bueno, pues entre la mamá y los hijos. Ahí lo van a repartir. ¿Queda claro? Sí. ¿No hay dudas? No. No. Muy bien. Básicamente, esas son como las diferencias más. ¿De qué hay más? Claro, y si le buscamos hay muchas más. Pero de manera general, esas son como las más sobresalientes. ¿Ok? Maestra, disculpe, una pregunta. Sí. En el caso del ISSSTE, entonces, ¿ellos reparten como decidan?
No es que repartan como decidan. Lo que pasa aquí es a lo mejor una forma de expresión mía. Lo que pasa es que en el ISSSTE no hay un porcentaje de viudez y un porcentaje de orfandad. Si no es riesgo de trabajo, entonces se da el 100% del salario básico. Salario básico es lo mismo que salario base de cotización, ¿ok? Nada más que para el caso del ISSSTE se le conoce así, como salario básico. En el caso del IMSS lo conocemos como salario base de cotización. Pero el salario básico es con el que se cotiza. ¿Okay? Entonces, sí. Se va a dar el 100%, tal cual, así. ¿A quién? O sea, que a la cónyuge supérstite o al cónyuge supérstite. ¿Ok? Gracias. Sí. En el caso de enfermedad y maternidad ya habíamos dicho que hay una diferencia esencial en el nombre, en la denominación de este seguro. Para el caso del IMSS es enfermedades y maternidad. Para el caso del ISSSTE es seguro de salud. ¿Sí? En el caso del IMSS, el subsidio por enfermedad equivale al 60% del último salario base de cotización. ¿Sí se acuerdan? Es el 60% en el caso de enfermedad y se va a pagar a partir del 4º día de incapacidad, siempre que se tengan 4 semanas cotizadas previamente. ¿Ok? No hay dudas con eso ya lo vimos. Para el caso del ISSSTE, aquí sí va a cambiar, y va a cambiar mucho, porque hay otro tipo de reglas. Aquí en el caso del ISSSTE, dice, se otorga la licencia de 15 a 60 días con goce de sueldo íntegro, depende del tiempo elaborado. Entonces, el mínimo, 15 días, el máximo, 60 días. Siempre con ese sueldo, ¿vale? Y luego ya vienen las reglas establecidas. Dice, cuando el trabajador que cotiza al ISSSTE tiene menos de un año laborado, entonces va a tener una incapacidad de hasta 15 días con sueldo íntegro. ¿Ok? Que sería el mínimo. Si el trabajador tiene más de 1 año, de 1 año a 5 años, entonces va a tener una incapacidad máxima de 45 días con su salario íntegro. Pero también va a tener opción a otros 45 días con medio sueldo. Entonces va a tener un total de 90 días. 45 con salario íntegro, 45 con el 50% de su salario. Eso es para un trabajador de 1 a 5 años. Con un trabajador que tiene de 5 años a 10 años laborando, su incapacidad va a ir a 45 días con sueldo íntegro y otros 45 con medio sueldo. ¿Sí? Si tiene más de 10 años, entonces va a tener el tope. De 10 años en adelante son 60 días de sueldo íntegro más 60 días con medio sueldo. Después de estos términos, hay licencia sin goce de sueldo hasta por 52 semanas más. Si se dan cuenta, en el caso del IMSS, una vez acabadas nuestras 52 semanas que pasamos al seguro de invalidez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acá no, acá en el ISSSTE son unas licencias, porque aquí se llaman licencias, no se llaman incapacidades como tal, son licencias, son muy largas. Y a pesar de que se te paga tu salario íntegro, más tu otro periodo por el tiempo igual a la mitad, más otras 52 semanas, ahora sí ya sin sueldo, sin goce de sueldo. ¿Sí? En el caso de maternidad, en el IMSS veíamos que, en el caso del ISSSTE, perdón, ampara a los hijos de los trabajadores siempre y cuando tengan menos de 18 años y sean solteras. ¿Dudas? ¿Queda claro cómo funciona en el caso del ISSSTE las licencias? Tenemos que tener claras 2 cosas, para que no nos revolvamos ni nos tengamos ahí que quebrar la cabeza al momento del examen. Bien fácil. Para el seguro de salud, que estamos hablando de ISSSTE, van de 15 a 60 días de licencia. ¿De qué depende? De la temporalidad trabajada. Siempre va a ser de menos de 1 año, pues ya sabemos que son 15. Más de 10 años ya sabemos que son 60.
Y de eso se duplican los términos. Ya sean 15 días con salario íntegro, cuando es menos de un año, de 1 a 5 son 30 días con goce de sueldo y los otros 30 días con la mitad y 52 semanas, o sea, un año sin goce de sueldo. Y así va a ir incrementando, ¿vale? Hay que aprendernos nada más que son 30, 45 y 60. En el caso del seguro de invalidez y vida, en el IMSS tenemos una cuantía básica de la pensión por invalidez del 35% del promedio, acuérdense, del promedio de los últimos 10 años o de las 500 semanas cotizadas. Para el caso del ISSSTE, el IMSS dice, en el ISSSTE el mismo porcentaje se determina con base en el sueldo básico que percibía el trabajador en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, con tope de 10 sumas. Aquí también hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque en 10 años un trabajador puede tener una variación de salario muy alta. O sea, si yo tengo 10 años que empecé a trabajar, empecé ganando un salario mínimo, pero ahorita estoy ganando 80,000 pesos, pues al sacar el promedio, mi salario va a disminuir mucho. A diferencia de que si lo hacemos en el ISSSTE, bueno, pues va a ser el 35%, va a seguir siendo el mismo porcentaje, pero de lo que estaba trabajando, de lo que estaba cotizando el trabajador al momento de que se declaró la invalidez, ¿sí? Entonces no va a haber esa disminución, pero sí va a estar topado a 10 UMAS. En el ISSSTE siempre nos vamos a encontrar con esto, el tope va a ser 16 UMAS. Son 868 pesos por 30.4 son 26,411, o sea, sí está, tampoco es que sea guau, ¿verdad? Pareciera al principio, pero ya cuando vemos que están topadas a 10, ya no es tanto dinero. ¿Dudas? ¿Queda claro? Bueno, para el caso de pensión por muerte, pensión de viudez en el IMSS, pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendencia, ayuda asistencial a los pensionados por viudez, en los casos que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule la asistencia médica, siempre que se haya cotizado por lo menos 150 semanas. ¿Sí se acuerdan de eso, no? 150 semanas en el caso de muerte. En el caso de invalidez, ¿cuántas semanas son? ¿Se acuerdan? 250 semanas. 150 solamente si hay una invalidez de hasta el 70%. ¿Se acuerdan de eso? En el caso del IMSS. Bueno, en el ISSSTE dice, la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiera cotizado al instituto por 3 años o más. Se va a dar origen a la pensión por viudez, concubinato, orfandad o ascendencia. ¿Sí? O sea, la muerte del trabajador por causas ajenas, o sea, que no sea por riesgo de trabajo, hablando de invalidez y vida, se va a obtener cotizando 3 años. 3 años serían 52 por 3, son 156. Bueno, aquí es lo mismo. Nos piden, de hecho, 6 más. Pero aquí se va a pagar el 100% del monto de la pensión que se percibía. Igual pasa que con el riesgo de trabajo. No es que se divida el 90 para la viuda, el 20 para los hijos. O el 40. Aquí es el 100% de lo que se le daba o el 35%. ¿Sí queda claro? ¿O hay dudas? Todo bien, creo. Está claro. Sí, bueno. Ok. Para el caso de retiro, cesantía y vejez, Ley 97 y Ley 2007. Estamos hablando de IMSS e ISSSTE. Reforma Ley 97, reforma ISSSTE 2007. En ambas, no existe impedimentos para el caso de que un pensionado por cesantía o vejez reingrese al régimen obligatorio, no importa si es del IMSS o si es del ISSSTE. En tal supuesto, se abrirá una cuenta nueva de Afore, y aquí menciono pensionista, acuérdense que pensionista también es un Afore, a fin de que tenga las nuevas aportaciones registradas y que estas nuevas aportaciones incrementen el monto de la renta vitalicia
o de los retiros programados. ¿Por qué creen? Siempre se los he dicho. Bueno, antes esto no se podía. Una vez que te pensionabas, ya te pensionabas y no podías volver a cotizar. Y dicen ahorita sí. Ahora sí se puede con la ley vigente. Claro, ¿por qué? Porque esto lo vamos a empezar a ver a futuro. ¿Cuál es la razón de que con la reforma sí nos permitan volver a reingresar y volver a cotizar? Pues que nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano con lo que tenemos ahorrado no nos va a alcanzar y nos vamos a tener otra opción más que volver a trabajar y volver a generar semanas cotizadas. Y eso no nos lo pueden prohibir. ¿Sí queda claro el por qué? Sí. Acumulación de periodos de cotización. Esto es otra cosa nueva. Antes no existía. Estamos hablando de ley vigente. Antes, ya se los he dicho, se podían obtener dos pensiones. Una pensión por IMSS, una pensión por ISSSTE. ¿Sí? Ahorita ya no se puede eso. ¿Por qué? Porque se eliminan estas dos cuentas. Si alguna persona cotizó para IMSS y ahora cotiza para ISSSTE o viceversa, el Afore lo que va a hacer es acumular todo en una misma cuenta. Se acumula todo en una misma cuenta y vamos a tener pues una sola pensión. Dice, los trabajadores que lleguen a la edad para alcanzar una pensión, ya sea por cesantía o vejez, podrán transferir sus periodos no simultáneos a efectos de cumplir con los años de cotización requeridos. ¿Sí? Si yo coticé 10 años para, espérenme, 1,200 entre 52. Si yo coticé 10 años para IMSS y 15 años para ISSSTE, son mis 25 años, ¿no? Son mis 1,250 semanas cotizadas que ahora me piden con esta nueva ley. Entonces sí puedo juntarlos y puedo pensionarme, ¿ok? Siempre y cuando no sean simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en la mañana trabajo para la UNAM y en la tarde trabajo para algún despacho, o sea, cotizo para IMSS y cotizo para ISSSTE, estamos hablando del mismo periodo de tiempo. Entonces, ahí no cuentan, ahí no podemos sumarlas, ¿ok? Solamente que hace 10 años trabajé para ISSSTE, coticé para ISSSTE y actualmente cotizo para IMSS, entonces sí puedo sumarlas. ¿Sí queda claro? Dice también, dime. Ay, perdón. En ese caso, o sea, si estás cotizando para los dos al mismo tiempo, ¿cuál se tomaría en cuenta? ¿Ninguno de los dos? No, sí. Sí. Si estás cotizando para ambos, pues estaría el que tú prefieras, con el que tú te quieras pensionar. Yo diría el más alto, ¿no? Ah, sí, gracias. Dice, también se sumarán los recursos acumulados en las subcuentas del seguro de retiro, de cesantía en edad avanzada y de vejez, constituidas bajo los dos regímenes mencionados para integrar el monto en el que se financiará su pensión y el seguro de sobrevivencia. Si se cotiza al mismo tiempo para ambos institutos, es imposible la acumulación. Y aquí viene el fundamento, 1478 de la ley del ISSSTE. ¿Ok? Que es lo que les acabo yo de decir. El incremento de la pensión. Los trabajadores que tengan derecho a pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en esta ley que a su vez coticen conforme al régimen de ley del Seguro Social, podrán continuar cotizando bajo este último régimen y una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el pensionado transferir a la aseguradora que le estuviera pagando la renta vitalicia, al pensionista o a la administradora que estuviera pagando sus retiros programados, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento de su pensión o retirar dicho saldo en una sola exhibición. No sé si quede claro así como lo pongo yo, pero se los explico rápido. Yo cotizo para dos, para IMSS y para ISSSTE, pero yo ya me pensioné de ISSSTE, me pensioné con el ISSSTE, pero sigo trabajando en el IMSS. ¿Eso me ayuda? Sí me ayuda, me va a ayudar a incrementar porque yo sigo generando semanas cotizadas y sigo
abonando a esas subcuentas. Entonces, aquí lo que está explicado es que una vez al año, todo eso que está acumulándose en el IMSS se va a pasar a la aseguradora que me está pagando mi pensión para que mi pensión, que yo ya estoy recibiendo del ISSSTE, se incremente. ¿Queda claro? Sí. Maestra, o sea, no importa si es del IMSS, o sea, como usted le puso, me pensioné en el ISSSTE y sigo trabajando en el IMSS, no importa que sean dependencias diferentes. No, por eso estoy hablando de que va a servir para poder incrementar la pensión que yo ya tengo. O sea, yo estoy cotizando para ambas, ¿sí? Acuérdense que ambas no se pueden acumular. Se pueden acumular los tiempos que no son simultáneos. Pero a ver, estoy hablando de que yo ahorita ya tengo una pensión. Por IMSS o por ISSSTE, cualquiera, pero yo ya tengo una pensión porque yo ya tengo 1,250 semanas cotizadas. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo mi pensión por ISSSTE. Oye, pero aparte sigo yo trabajando para IMSS. Ya, ¿Me va a servir o no me va a servir? Claro que me va a servir porque como me siguen a mí reteniendo de IMSS, cada año, eso que ya se acumuló de ese año que yo sigo cotizando, se va a transferir esos recursos a la aseguradora o a la Afore o según cómo me haya yo pensionado ahorita en ISSSTE, si por retiros programados o por renta vitalicia, se va a transferir y entonces el monto con el que yo estoy ahorita pensionada, lo que yo estoy recibiendo mes con mes, se va a incrementar por estos recursos que se están transfiriendo. ¿Sí queda claro? Ya. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues ya son las 5, chicos, y para no quitarles el tiempo, hasta aquí nos quedamos. Ya casi acabó. Esta parte que nos falta es en cuanto a la incompatibilidad en las pensiones. ¿Cuándo se pueden juntar dos pensiones? ¿Cuándo son compatibles y cuándo no? ¿Vale? Hablamos también de continuación voluntaria, tiempos de servicio para efecto de pensiones, pensión mínima garantizada. Bueno, esto ya es algo muy rápido. En IMSS ya sabemos que es de un salario mínimo. En ISSSTE sabemos que es de 2 salarios mínimos, pero sí es necesario verlo. Ahorro solidario, ya nos platicó Luis, ¿qué es el ahorro solidario? ¿Qué es el ahorro voluntario? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Esto creo que ya no es necesario que yo lo repita. Bueno, no Luis, yo digo Luis, pero es todo el equipo de régimen voluntario. Bueno, aquí nos quedamos. Ya nada más yo creo que les voy a hablar un poquito el día jueves de cuáles son las pensiones que son incompatibles y cuáles se pueden pagar juntas, ¿vale? Sería todo, Sí, chicos. maestra. Muchas gracias. 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 Bye. Que estén muy bien. Profesora. Gracias. Oigan, lo voy a subir al Face, yo creo. ¿Vale? Para que si quieren descargarlo de ahí. Sí. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Gracias.